soy Luis Petigraya, sacerdote diocesano. He estado 11 años en la misión en Perú, en la selva, y ahora estoy en la diócesis de Barcelona. Soy párroco, pero soy también exorcista. Y me van a hacer unas preguntas sobre el tema de los exorcismos. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. ¡Asmodeus! ¡Jesús de Nazaret te lo ordena! Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? En el Evangelio sale, el Evangelio habla, los hechos de los apóstoles también, San Pablo también las cartas, por tanto es un tema que entra dentro de la predicación y del anuncio del Evangelio, la existencia y la acción del demonio, sí se puede hablar. Yo creo que lo que es importante es saber que el protagonista es el Señor, es Dios y no el demonio. Y en este tema, que como dices da un poco de morbo, hay películas y tal, de lo que pecan normalmente es precisamente de darle demasiado poder al demonio. Y eso Santa Teresa de Jesús lo dice. Algunos están diciendo todo el día demonio, demonio, donde habría que decir Dios, Dios, Dios. Entonces también en este ámbito el protagonista es el Señor. Entonces hay unas personas que están sufriendo y se les ayuda con la oración a liberarse de algo que es real, pero quizá de lo que yo creo que pecan más las películas es, porque tienen que vender, claro, y tiene que ser un poco espectacular, le dan demasiado poder al demonio que no tiene tanto poder. Hacer cosas que en realidad no puede hacer. El exorcista siempre sale perdiendo, digamos, ¿no? y gana el demonio. Y claro, eso no es la realidad. Lo que aprendes en los exorcismos es un poco lo contrario. Ver que Satanás, y eso lo decía el Padre Amor, le tiene miedo al sacerdote. El que le tiene miedo es el demonio al sacerdote. Entonces eso en las películas no se refleja, sale mucho al revés. ¿Ha visto eso? ¡Dan miedo! Tenemos que ayudar a esa niña. ¿Y quién nos ayuda a nosotros? Pero bueno, vamos allá. Porque el demonio es un poco serpiente y un poco dragón. El demonio en la Biblia aparece como serpiente y aparece como dragón. Primero intenta, de hecho se oculta, el demonio intenta ocultarse, pero cuando ya está descubierto, pues se muestra como dragón y entonces por eso ataca, intenta dar miedo. Y un poco lo consigue porque en realidad la mayoría de sacerdotes no quieren hacer exorcismos. Algunos porque no creen, pero otros que creen no porque les da miedo. O sea, en cierto modo el demonio sí consigue lo que quiere. A ver, en el Evangelio aparecen liberaciones, exorcismos, y normalmente son de paganos, de no judíos, ¿no? Y en la historia de la Iglesia también se ha visto muy relacionado los exorcismos con las misiones, porque en lugares donde el Evangelio no había llegado hay como un dominio del demonio. Entonces se encontraban con que llegan a un lugar y tienen que hacer muchos exorcismos. Conforme avanza la fe en un lugar y se va asentando, pues va desapareciendo esa influencia del demonio. Por tanto, ahora en una sociedad que se descristianiza, es normal que vuelvan a aparecer prácticas que abren la puerta al demonio y por tanto la Iglesia se encuentra ahora con más casos de este tipo que a lo mejor hace unos años. ¿Sí? Y hay invocaciones y se empiezan a hablar de energías, entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y yo creo que algunas de estas prácticas que se hacen, algunas, no digo todas, pero algunas sí abren la puerta. El Reiki, por ejemplo, como invocan energías, supongo que también depende de quién lo haga, ¿no? Pero si es una persona que está metida en ese ámbito, te impone las manos, está invocando energías, yo creo que, por ejemplo, el Reiki es peligroso y puede ser que una persona quede afectada por hacer ese tipo de prácticas. Yo ese campo, mira, he tenido una evolución, porque yo en estas cosas me parecían un poco casi de risas, toda brujería y eso, ¿no?, de los cuentos. Y precisamente en mi etapa en Perú, en la selva, poco a poco, al principio no lo veía yo que eso fuera real, pero a base de experiencias vas viendo que no, que esto de la brujería es real. Entonces el que lo haga como juego está jugando con algo peligroso. Y yo creo que muchos no lo hacen por juego, sino que lo hacen pues por hacer daño a alguien o por beneficiarse, y está el demonio ahí metido. No es tan espectacular como las películas,
es una cosa un poco más sencilla. Al final es orar por personas que sufren y hacer un discernimiento si ese sufrimiento les viene del demonio o les viene de otras causas, pero es orar por esas personas. Y en algunos casos, cuando hay una posesión, que es que hay un dominio del demonio sobre esa persona, se hace el exorcismo. Pero la diferencia entre la oración es que, la oración te diriges a Dios, y el exorcismo, propiamente lo que llamamos exorcismo, te diriges al demonio. Cualquier cristiano puede orar para que una persona se libere, claro. Lo que está reservado al exorcista, es porque es delicado, es cuando te diriges al demonio. Y eso por la Iglesia, por prudencia, ha dicho, oye, esto que lo haga solo un sacerdote designado por el obispo. También es verdad que, mira, en el ritual antiguo venían muchas preguntas. O sea, había casi un diálogo con el demonio. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo has entrado? ¿Cuándo vas a salir? Entonces eso estaba reservado. Sigue estando reservado, pero es verdad que con el ritual nuevo en realidad ya no hay ese diálogo. Solo hay orden, una orden de que te vayas. Yo no lo veo bien porque se está dicho que no se dialogue, ¿no? Entonces yo creo que nadie se puede considerar que no se dialogue, pero bueno, pero yo sí. No, pues si no tenemos que dialogar, no tenemos que dialogar. Lo que diga en el exorcismo no hay que hacerle caso. Yo no le hago caso. El ritual nuevo, yo creo que en ese sentido acertadamente no trae ningún diálogo. Yo eso no lo veo correcto, porque lo que dice puede ser verdadero como puede ser falso. Entonces, si una persona sabes que es muy mentirosa, oye, pues no me preguntas nada, pregúntale a otro, ¿no? Y el demonio es mentiroso y va a mezclar siempre y va a liar. Verdad, mentira, verdad, mentira. Hoy en Finca Tope Guay contaré una mentira. Y yo creo que fruto de hacer caso salen algunas teorías, que ahora veo que hay bastantes, de exorcistas, que creo que no son del todo católicas, ¿no? Tipo, es un alma errante en vez de ser un demonio, tipo es una cosa de generaciones de no sé qué. Entonces van saliendo algunas teorías que algunas son sacadas de exorcismos. Es peligroso porque el demonio es mentiroso, entonces no hay que dialogar. A ver, hay que ver cada caso. Yo tantos por cientos nunca doy porque yo creo que eso es... Entonces, a ver, la posesión en principio no se confunde con una enfermedad mental, la posesión. Lo que pasa es que, como decías, también hay grados, ¿no? Hay la opresión, la obsesión diabólica, y ahí es más fácil que una persona venga y tiene obsesiones y crea que le vienen del demonio. Bueno, y le puedes hacer oraciones y eso. O una persona tenga unos dolores o le pase una serie de cosas que crea que le vienen del demonio. Entonces, en ese campo es más fácil que haya confusión entre gente que tenga pensamientos obsesivos o tenga algún trastorno y crea que le está influyendo el demonio. Pero en todo caso, como tú oras por la persona, en realidad daño no le haces. Ahora, en los casos de posesión, que es lo más reservado al exorcista, no hay tanta confusión. ¿Por qué? Porque el exorcismo, el primero, es como una radiografía. Dice, oye, me duele el brazo, bueno, te vamos a hacer una radiografía, a ver si está roto o no. Entonces tú haces la oración y si lo ves necesario haces el exorcismo. Y si está el demonio, sale. Y ahí no hay mucha confusión, se ve que es el demonio. Y si no lo es, pues no pasa nada, has orado por la persona. El problema es que hay gente que viene de estar mal de mucho tiempo. Y tú eres ya el octavo en la cadena de intentos de solución, ¿no? Primero la han llevado al neurólogo, no le han encontrado nada, entonces ha ido a psiquiatras, no la han encontrado, ha ido a psicólogos, ha ido a terapias, ha ido a brujos, y entonces muchas veces la persona que tú atiendes lleva un recorrido largo, y por eso a veces es complicado el discernimiento y a veces es complicada también la solución. En los casos de que una persona pues viniera pronto, no sería complicado ni el discernimiento ni la solución. Pero claro, si uno lleva 20 años mal, aquella psicología ya está muy tocada, ha habido también mucha medicación, ha habido muchos intentos de solución, a veces ha habido otras terapias o brujerías, y por eso los casos son complicados muchas veces. En principio no, en principio si te afecta algo es porque no estás con la defensa. Lo que pasa es que claro, puede ser que una persona no tenga la culpa y no esté ni bautizada ni nada, entonces sí es susceptible de que le hagan una brujería o así, que eso pasa en ambientes donde las personas no están bautizadas, en ese sentido no están protegidas, liberadas, y entonces piensa que en el bautismo hay un exorcismo, ¿no? Todo bautizado se considera que se le va a arrancar del dominio de Satanás antes del bautizo, entonces se hace un exorcismo menor.
Por tanto, toda persona que no está bautizada sí está un poco expuesta. Y si está bautizada pero está en un pecado como muy manifiesto, también. Si está en gracia de Dios, más o menos protegida, digamos, intenta llevar una vida cristiana, salvo permisiones especiales de Dios, si una persona lleva una vida normal y no hace cosas raras, no le va a pasar nada. Que eso es lo ordinario. O sea, estar sufriendo porque me hagan esto es como estar sufriendo por si me salen los estigmas, ¿no? Bueno, sí, algunos que le han salido, pero a ver, no es lo ordinario. Lo ordinario es que si tú estás viviendo tu vida más o menos cristiana, no te pueden hacer nada. ¡Tengo miedo! Es curioso cuando se hace un exorcismo, cuando la persona se libera, al final hay una bendición y el exorcista pues pide una bendición para esa persona, y una de las cosas que dice el ritual es que pierda el temor al maligno. Es una tentación, no hay que tenerle miedo al maligno, ¿no? Y eso San Ignacio en los ejercicios también lo explica, ¿no? Hay que enfrentarlo cuando haya, y hay tentaciones que se evitan huyendo, ¿no? Pero no hay que tener temor al maligno, eso no es de Dios. A ver, el problema que más existe no es el de ver el demonio en todos lados, sino el de no verlo en ninguno. O sea, realmente incluso a un nivel de iglesia, aunque pueda haber algunas personas que caigan en el extremo de ver el demonio por todos lados, no es el problema principal. Si a mí me apuras, yo diría que es lo contrario. O sea, a veces donde está... Lo que pasa es que lo que dice San Pablo, yo creo que no hay que referirlo solo a este campo un poco más extraordinario, sino el ver que en el mundo está el demonio. Yo veo claro que detrás, por ejemplo, de estas ideologías de hoy en día hay algo más que para mí es el demonio. ¿No? Esta búsqueda de la destrucción de la naturaleza humana que hay ahora, para mí no es que sea este político o aquel otro o ese que le gusta el dinero, para mí está el demonio. Y en ese sentido sí, nuestra lucha realmente no es contra este partido político o contra ese señor o contra ese banquero. Nuestra lucha al final en todo este ámbito yo creo que es contra el demonio, sí, como dice San Pablo.